Arrancamos derecho. Buenos días a todos. Perdón, hay un poco de Buenos eco. días. Yo te escucho perfecto. Sí. Creo que tenés la transmisión abierta. ¿Puede ser vos, Marcos? ¿No? No. Ahí está. Se cortó el eco. No. Me escuchaba dos veces. Pero bueno, ahora sí. Ah, Arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Bolsillo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Santos Barrio. Soy uno de los fundadores de Leve Finanzas, antes conocida como Let's Fit, y gerente comercial de la compañía. Esta es una nueva edición de Charlas de Bolsillo, que es un ciclo de encuentros que hacemos con expertos del mundo de las finanzas, de la economía y de todo lo que tenga que ver con el dinero o nuestra economía personal. La idea es bajar conceptos complejos que por ahí uno suele escuchar en medios o uno suele aparecer en redes, que no se terminan de entender. Y la idea es hacerlo a través de expertos que nos puedan explicar el tema lo más claro posible. En esta edición vamos a hablar de un tema que es muy importante, pero del que sabe muy poco. Las criptomonedas y los impuestos. Las criptomonedas y AFIP. Vamos a responder algunas preguntas sobre qué impuestos pago por tener cripto, cuáles no pago, cuánto pago, qué estrategia me conviene para pagar menos, obviamente de forma legal. Y para todas estas preguntas, hoy tenemos un invitado de lujo, que es una persona que fue, yo entiendo, de los primeros en hablar de criptomonedas e impuestos en Argentina. Conmigo hoy está Marcos Ocaro, que es un contador tributarista, es el autor del manual, del libro Manual de Criptomonedas y también es uno de los miembros de la ONG Bitcoin Argentina. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Santos, buenas tardes. Un placer estar acá participando del programa. Y como bien decís, es bastante complejo el tema impositivo. No solo por la ley, que las leyes impositivas que no son muy claras, que digamos, sino que también después a veces el recaudador, o sea, AFIP, ARCA, como se llama ahora, tiene que utilizar esas leyes que no son muy claras y a veces se termina embarrando más la cancha. Sí, también lo que termina pasando es que se cambian mucho las leyes de impuestos en Argentina. Entonces, como que de un día para el otro sale algo. Sí, Yo me sí, no acuerdo cuando tenemos mucha salió, estabilidad fiscal. no, para nada, cuando salieron los impuestos para cripto, me acuerdo no estaba reglamentado y no se sabía que se cobraba. Era como que, che, hay impuestos. Después ¿Sí? fíjense que Para pagar. que te des una idea, algo en términos generales, no solo cripto, bienes personales, el impuesto sobre los bienes personales, a mitad de este año la gente pensaba que iba a tener que pagar por el 2023 si superaba los 27 millones de pesos. Pero se modificó a mitad de este año, en forma retroactiva del 2023, y afortunadamente subieron el mínimo a 100 millones de pesos. Pero para que te des una idea que no hay mucha planificación que se puede hacer a veces porque cambia constantemente la situación. Sí, no, es muy complicado. También un montón de contadores como que cierran balances sobre la fecha porque cambian cosas todo el tiempo. Entonces haces algo con anticipación en la fecha que lo querías hacer y después lo tenés que tirar a la basura. Así que es un tema complicado en Argentina, definitivamente. Sí, sí. Em, y bueno, hoy estamos en un día. Vos sabés, me acabo de dar cuenta que nos quedó desactualizado el Zócalo y dice AFIP, no dice ARCA. Que bueno, es el. Sí, todos lo seguimos llamando AFIP, quizás por un año más, pero bueno, ahora se llama ARCA, cambió el nombre básicamente, por ahora. Va a cambiar algo la estructura, pero sigue recaudando Sí, impuestos, ¿no? Cuando cambiaron el nombre, que salió en todos los noticieros, la gente por ahí se comunicaba diciendo, no voy a tener que pagar más impuestos, no, o sea, cambió el nombre, la agencia de recaudación sigue existiendo porque las leyes impositivas siguen existiendo. ya, si fue un rebranding, digamos, el monotributo lo Sí, pagas igual. No, no hay ninguna diferencia en ese sentido. sí. Y Muchos hoy, preocupados mandaban mensaje, acabo de pagar el monotributo, ¿qué hago ahora? No pasa nada, es lo mismo. claro. Sí, no, hubo un montón de temas. Acá en la FIP de Rosario le enviaron flores al local de la FIP, como si fuese, digamos, Ah, a cerrar, definitivamente. No, votó un show que, bueno, al fin y al cabo, no. Más allá de que creo que sí iban a echar bastante personas que no eran planta permanente, fuera de eso me parece que no cambia nada prácticamente. sí, no, no, pues una reestructuración y quizás algún puesto político cambia, pero no más que eso. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy estamos en un día que para hablar de impuestos y cripto, sobre todo para hablar de cripto es muy bueno, estamos en un máximo histórico de Bitcoin. Yo tenía como armado un script que decía $98.000, pero hace poquito tocamos los 99.000, o sea que estamos a nada
de llegar, digamos, a las 6 cifras de Bitcoin. Realmente puede ser un día histórico hoy o una semana histórica. Así que seguramente hay mucha gente feliz en la audiencia. Y otro que seguramente está feliz es alguien de AFIP que ahora capaz que pueda recaudar más impuestos con esta suba. Eh, ¿Vos crees eso que puede llegar a pasar, digamos, que esta suba como genere más a pagar de impuestos de cripto o no? Depende, todo depende. Obviamente hay dos impuestos principales para no complejizarlo. Por un lado ganancias, por otro lado bienes personales. Bienes personales es un impuesto que se paga si la persona al 31 de diciembre, vamos a suponer cualquiera de nosotros dos, al 31 de diciembre tiene activos grabados por más de un mínimo, que el nuevo mínimo, falta la confirmación oficial, rondaría los 292 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que ese sea el nuevo mínimo, reitero, falta la confirmación oficial porque son los 100 millones del año pasado actualizados por inflación. Si superamos ese mínimo grabado al 31 de diciembre de este año, recién ahí vamos a tener que pagar el impuesto a los bienes personales, que es una declaración jurada que se hace en mayo del año que viene, pero bueno, nos va a dar a pagar. Si no llegamos a superar ese mínimo, no hay que pagar bienes personales. ¿Sí? Y por el otro lado está ganancias. ¿Sí? Sí, antes de pasar a ganancias, con respecto a bienes personales, lo importante acá, por más que Bitcoin se vaya a $200.000 antes de fin de año, es que AFIP este mismo año, en su página web, dio una opinión, una interpretación de la norma y lo que dijo fue que la evaluación, ¿sí?, de estos activos, cada activo se evalúa diferente. Por ejemplo, si tenés dinero en efectivo, dólares, por ejemplo, tenés cash, eso está grabado y se evalúa el tipo de cambio oficial. ¿Sí? Pero las criptomonedas, ¿cómo se evalúan? Tenés Bitcoin, ¿cómo se evalúa? Bueno, la FIP dijo que se evalúa el costo. O sea, si vos lo compraste, para hacerlo muy simple, a $10.000 hace unas... Por más que ahora cotices $100.000, el costo son 10.000, no son 100.000 o 150.000. ¿Sí? Para bienes No, o personales. sea, Eso es digamos, importante. toda la suba de Bitcoin no importa para bienes personales. Si yo tengo Bitcoin del, no sé, el Ah, 2010, Satoshi, digamos, no pagaría bienes personales porque tiene millones que hoy para FIP son es, nada, digamos. Exacto. Para FIP, según la opinión que dio AFIP, no lo dice la ley no habla de criptomonedas, pero AFIP dijo que la evaluación es al costo. ¿Sí? Y a su vez, si alguien llegó a blanquear, por ejemplo, entró al blanqueo de capitales y blanqueó cripto, el costo ahí se toma, no el costo histórico que lo consiguió por ahí, lo minó o lo que sea en el 2010, sino que lo que se hace es tomar el valor del blanqueo. Si el blanqueo por $44.000 un BTC, ahora el costo son $44.000. ¿Sí? Pero, de vuelta, por más que Bitcoin se vaya a $200.000, ojalá antes de fin de año, en bienes personales es el costo. ¿Sí? Siempre y cuando consideremos que está grabado. Porque también parte de la doctrina opina que en el caso de Bitcoin, por más que AFIP opine que está grabado, se puede llegar a defender la postura de que es un bien exento y que no paga ni siquiera bienes personales. ¿Sí? Pero bueno, Ah, si le hacemos caso a la AFIP y no queremos discutir, lo consideramos grabado, pero al costo. Por más que se vaya a $200.000, si la persona lo compró hace bastante, quizás el costo sea muy bajo. y ahí, digamos, no se actualiza nunca ese costo. O sea, si ingresó a tu patrimonio, por decirlo de alguna forma, lo compraste a, no sé, a 10.000, sigue ahí. Dentro de 4 años irá a 10.000, a menos que AFIP cambie de política. A $10.000, exacto. Pero en ganancias, ojo que en ganancias, ¿qué es lo que ocurre? En ganancias, vamos a suponer que vos vendés en el 2024 a $100.000. En ese caso, vos vendés a $100.000 en el 2024, le restás el costo. Si el costo fue muy bajo, obviamente la ganancia sí va a ser alta. ¿Sí? O sea, para ganar menos costo, básicamente, y el mínimo, que es relativamente bajo. Ahí no sé Ah, si o te sea, perdí la señal. Sí. sí, no, ahí te voy a enseñar un segundo. O sea, en ganancias, digamos, el costo es el mismo que bienes personales, o sea, es el mismo número que usé antes, por ejemplo, 10.000. De ahí se fue a 20.000, pago la El, diferencia, o sea, el la costo diferencia de la sí. ganancia. Y sobre Sí. esa ganancia yo pago un porcentaje, ¿no? Que eso entiendo que tiene escala, si tiene un mínimo. ¿Cómo funciona un poco eso? Para ganancias vamos a ver, vos, persona física, vendés, en ganancias pagás.
no hay una escala, sino que es una alícuota del 15%. Y ten Bien, en cuenta que vos pagás el 15%, pero si en vez de venderlo ahora, esperás enero para venderlo, eso entra en ganancias del año que viene, que lo vas a estar pagando, si te da a pagar recién en el 2026. claro. O sea, ¿Sí? siempre se ¿Se paga entiende? un año adelante, un año después y es a mitad del otro año, ¿no? Exacto. Por todo el 2024, todas las ventas que existen en el 2024 vas a tener unas ganancias por esas ventas y si superas el mínimo, recién en el 2025 vas a pagar impuestos. Pero si en el 2024 no hiciste ninguna venta y recién lo vendés en el 2025, el beneficio lo vas a obtener en el 2025. Y el 2025, la declaración jurada del 2025, se presenta en el 2026 recién. Sí, o sea, por ahí, por la venta que haces en enero del 2025, terminas pagando impuesto a mitad del 2026, dentro de un año y medio. Claro. Y ese impuesto, digamos, se paga en pesos, o sea, vos te podés aprovechar de la inflación Se paga y en patear pesos. el tiempo. Sí, sí, se paga en Claro, pesos. Si calcula en pesos, te da a pagar, vamos a poner 500.000 pesos, paga 500.000 pesos en el 2026. claro. O sea que llegado el caso, podés como llegar a pagar prácticamente nada en términos reales, si seguimos teniendo inflación igual que ahora. Sí, ahora está bajando la inflación, Sí, sí, pero obvio, digo, pero suponiendo que tenés un 200% de inflación en el año, quizás como fue este año, bueno, ahí obviamente en términos reales bajó bastante la carga. bien. Y ahí, digamos, con un par de preguntas como que se van anidando esto para entender de alguna manera. Vos tenés que decir, che, bueno, yo tengo Bitcoin que tiene un costo para mí, o sea, no se los compré a 20.000, ponele, y después lo vendí a Sí. 80.000. ¿Cómo demostrás vos ese costo? O sea, porque yo entiendo vos en tu declaración decís, che, bueno, Bitcoin costó tanto. Eso, ¿qué tenés que, por ejemplo, pasar un comprobante, un boleto, que capaz es el caso más fácil, el de un exchange como nosotros, pero gente que lo compró de otra manera, en un P2P, lo compró, no sé, a un primo. ¿Cómo Sí, justificas eso? buena pregunta. Acá en la declaración jurada, cuando se hace la declaración jurada en AFIP, lo más importante, digamos, son los papeles de respaldo. No, la declaración jurada en sí es un casillero, muchas veces, dependiendo de la declaración jurada que haces, donde completas un número y listo. No tiene mucho misterio, pero obviamente tenés que tener todos los papeles de trabajo para justificar de dónde salió ese número que estás declarando. El día de mañana viene AFIP y te dice, bueno, pasame los papeles de trabajo y los comprobantes. Y ahí está lo que vos decís. Los comprobantes, si lo compras en un exchange, te pueden dar alguna factura, ¿sí? Por la comisión que te cobraron y donde figura lo que vos compraste. Y el costo de BTC, vamos a suponer que compraste, ¿sí? Si vos lo hiciste en P2P o si lo compraste a otra persona, en P2P, en ese caso no tenés comprobante. El único comprobante que podés llegar a utilizar, que no es un comprobante oficial de AFIP ni nada por el estilo, es el registro en la blockchain. Por ejemplo, que vos hiciste, te ingresó en tu wallet ese día, no sé, tantos satoshis. Y podés llegar a justificar por un valor justo de mercado que en ese momento en el mercado BTC cotizaba $100.000, por decir algo. ¿Sí? Y ahí, bueno, tu costo tiene que ser medianamente razonable con ese valor de mercado. No puedes decir que te salió BTC $10.000 cuando en el mercado cotizaba 100.000. Claro, sí, tenés que poner algo que sea más o No menos es razonable. razonable. Si vos tenés la factura, ya te digo, de un exchange, bueno, el comprobante es Sí, sí, irrefutable muchas veces. ahí es como muy fácil. Yo creo que por ahí el caso más difícil es el de un exchange tipo extranjero. No sé, compraste en una plataforma Sí. china, compraste en una plataforma rusa, que te van a dar algún tipo de comprobante, pero no es válido en Argentina, no es una factura. Eh, ¿Ahí eso funciona? ¿O No, ya queda pero como a criterio de la FIP, digamos? por ahí si te da un Una captura de comprobante. pantalla. No, pero por ahí si te da un eh, sirve. Pasa lo mismo si tenés operaciones en bolsa tradicional en Estados Unidos. Usás algún exchange de Estados Unidos, eh, exchange bursátil, bueno, no vamos a dar ningún nombre, pero hay un par muy conocidos y esos resúmenes de bolsa sirven como justificación el día de mañana si tenés que presentar algo a la FIP. Perfecto. Bueno, con eso va a demostrar más o menos la fecha de compra, el precio de compra, y a partir de esas dos cosas salen los dos impuestos importantes, son ganancias y bienes personales.
como para ir resumiendo un poco. Y ahí, Exacto, ganancias y bienes personales. Y disculpa que te interrumpan. sí, Ganancias, tenés que tener en cuenta que tenés que calcular la ganancia por cada cripto, digamos, que operás. Vos podés tener ganancias X por BTC, otras ganancias X por vender Ether, otra ganancia por vender ADA de Cardano, y así. Después tenés que sumar todas las ganancias que tenés, compensar si tenés alguna pérdida, y bueno, la ganancia neta por vender monedas digitales, como dice la ley, eso es lo que va a estar alcanzado en el impuesto, ya te digo, al 15%. perfecto. Y ahí Incluso entra es una venta. pregunta. Sí, Sí. no, decime. No, creo que hay una duda que por ahí tiene mucha gente, que es exactamente qué incluye esto. O sea, por ejemplo, Bitcoin como que es obvio que entra, pero si yo operé NFTs, eh, o si hice algún tipo de operación cripto menos tradicional, operé derivados, por ejemplo, operé futuros, opciones de Bitcoin, o compré un NFT simplemente en Solana que subió, ese tipo de cuestiones, ¿están alcanzadas o no son monedas digitales? ¿O es una especie de gris legal que es complicado de entender? Ni el gris legal ahí, lo que vos nombraste, es NFTs. Los tokens no fungibles puede considerarse que no es una moneda digital, ¿sí? No es un token de pago, por ejemplo, y un token no fungible no tendría que ser habitualista, por ejemplo, mejor dicho, tendría que ser habitualista para estar alcanzado en el impuesto. Voy un paso más atrás para que se entienda, que es bastante complejo. En el caso de las monedas digitales, lo que dice la ley es que no importa la cantidad de veces que vos vendas en el año. Vos podés no ser habitualista, no dedicarte a vender monedas digitales, que la ley lo que te dice es, la ley de ganancias, que si vos haces una solamente en el año, esa venta está alcanzada. ¿Sí? El beneficio obtenido por esa venta, vos tenés que ver si paga impuestos, ¿sí? Si supera el mínimo y paga impuestos. O sea, no importa la habitualidad en la venta de monedas digitales. Pero en el caso de un token no fungible, al no ser una moneda digital, tendría que ser habitualista la persona para estar alcanzado en ganancias. O sea, se podría defender la postura, por más que la ley no es clara, que en el caso de los tokens no fungibles, si vos vendiste una sola vez en el año, no te dedicás a la compra-venta de tokens no fungibles, de NFTs, no está alcanzado en ganancias. O O sea, sea, como, no o pagas impuestos. sea, gané plata, está todo ok y no pasa Exacto, nada. puedes defender esa postura. Es tan confusa la ley que se puede decir que un NFT no es una moneda digital y por lo tanto requiere habitualidad. Cosa que la moneda digital no requiere habitualidad. La moneda digital, una sola vez vendés, Doña Rosa tenía algunos satoshis que le habían dado, lo vende ahora, esa está alcanzando ganancias. Pero un Claro. NFT, no. Y, Lo que vos decís y después hay, de derivados es más complejo y está alcanzando ganancias. claro, Derivados incluso hasta bursátiles, dólar futuro, put, call y demás. claro, dentro de de lo mismo que hablamos recién, del 15% con todas estas cuestiones, o ya es otra área que No. por ahí no nos metemos, No, los mejor, para no derivados, confundir. no, derivados no es un de más valor y puede ser una escala alícuota que llega al 35%. Perfecto. Pero es algo Y mucho más complejo que rosa hasta muchas operaciones bursátiles y demás que tienen el mismo tratamiento. sí, que aparte ahí es más complicado todavía porque los derivados son ni siquiera en exchanges locales, son todo del extranjero, entonces por ahí debe ser bastante difícil como de tomar. Y hay una duda que me surgió y justo vi a alguien que te voy a poner acá en pantalla. Es, por ejemplo, si yo tengo USDT que compré con pesos, compré USDT, no sé, a 400 pesos, y a fin de año Sí. subió el tipo de cambio, entonces el USDT ahora vale 1000 pesos. Yo en realidad estoy teniendo un USDT que sigue siendo un dólar, pero que tengo más pesos. ¿Gané plata o no gané plata, digamos? ¿Es ganancia? Es buena la pregunta. ¿Es ganancia no solo cuando pasás de, vamos a suponer, BTC a pesos o a dólares, billetes, sino también que es ganancia cuando pasás de BTC a una criptomoneda como USDT, Ether, ADA o lo que sea? Y también es ganancia cuando entregás BTC o cualquier moneda digital, según la ley de ganancias, para la compra de un bien o servicio. Pagás por un café con satoshis, eso es ganancia. Eso es venta, mejor dicho, y tenés que calcular la ganancia. O sea, venta y que está, por lo tanto, alcanzado en ganancia es cuando cambias una moneda digital por pesos o dólares, por dinero fiduciario,
Y también es venta, y por lo tanto hay que calcular la ganancia cuando permutas una moneda digital por otra, o cuando usas una moneda digital para pagar por un bien o servicio, para comprarte una casa o para comprar un café. Usas las tarjetas prepagas, famosas cripto, cada vez que lo pasas por el postnet, estás vendiendo monedas digitales. Y eso tenés que calcular el beneficio para pagar el impuesto. Es una locura, es casi imposible hacerlo, pero la ley dice eso. Ya te digo, Claro, no, es demencial muchas veces calcularlo. No, es sí, sí, no, imposible. es un laburo total. Si lo usas todos los días, como que es básicamente inviable. Por eso las tarjetas cripto Pero, es el ejemplo más claro que una persona que lo usa todos los días, por más que venda de a puchitos, tiene que calcular todas las ventas que hizo en el año y las ganancias de cada una de esas ventas, comparando el precio de venta menos costo. Una claro, locura. no, no sé, es un Si delirio. vos haces Ya, una o dos ventas en el año, es mucho más fácil, obviamente, calcularlo. Precio de venta menos costo de esas dos operaciones y listo. Pero haces 100 operaciones en el año es imposible. ya, es totalmente demencial. Y ahí, digamos, siempre se calcula, o sea, la ganancia siempre es en pesos, o sea, no es en dólares. Entonces, Exacto, se lo que transforma importa en es si, tipo de cambio oficial después, pero es en pesos. Y, importante, o sea, hay que diferenciar, vos decías, el impuesto se paga en pesos, sí, en pesos, pero vamos un paso más atrás. Lo que dice la ley, en la ley de ganancia, artículo 98, inciso B, es el 15%, ¿sí?, que vos pagás por la diferencia entre el precio de venta y compra, pero no se grava, o sea, no pagás impuesto por la diferencia de tipo de cambio. Si hay una devaluación en el medio, que el dólar se duplicó, ¿sí?, por la diferencia en pesos, por esa diferencia de cambio, por esa devaluación, eso no paga impuesto. ¿Sí? El cálculo básicamente lo haces en moneda dura, o sea, claro, dólar contra dólar. Lo compraste a $10.000 y lo vendes a $15.000, la ganancia son $5.000. Y eso lo transformás por el tipo de cambio oficial, lo pasás a pesos y después pagás en pesos. claro. O sea, para poner un par de ejemplos, si yo compré USDT a 400 pesos de tipo de cambio y se fue a 1000 el tipo de cambio, no tuve ninguna ganancia porque subió el precio del USDT en pesos simplemente por una devaluación. No tuve ganancia como real, de alguna manera moneda dura. Y Exacto, si seguís después, ese criterio, exacto. claro, y por otro lado, si yo tenía bitcoins que subieron y gané $10.000, lo que voy a hacer es esos $10.000 multiplicarlos por el tipo de cambio de Banco Nación, el oficial, bueno, o el oficial que estén tomando en ese momento, a eso calcularle el 15% y me va a dar tantos pesos a pagar. Exacto. Ahí tienes un mínimo, que es una deducción especial que tenés, precio de venta menos compra menos este mínimo, que el año pasado eran 451.000 pesos nada más, y este año es un poco por encima de los 3 millones de pesos. O sea, otro ejemplo, vos en todo el año hiciste una sola venta de una moneda digital y ganaste 2 millones de pesos. ¿Sí? Hiciste la cuenta y te dio 2 millones de pesos. Como no superás el mínimo, básicamente, no vas a pagar ganancias, no te tenés que preocupar. Haces una venta Ah, chica, no superas el mínimo, no pagas ganancias, no tenés que ir corriendo a la FIP a pagar impuestos si no superas el mínimo. ¿Sí? Eso es importante, es como bienes personales. No superas el mínimo, no tenés que salir corriendo a pagar ni presentar nada. claro, y ahí Salvo que ya directamente, estés inscripto en el impuesto de años anteriores y no te hayas dado la baja. claro, y a vos ahí directamente no tenés ni que presentarlo. O sea, yo gané menos de 3 millones de pesos, obviamente a términos generales, y no Sí, tengo ni que presentar. Primero te voy a decir, che, yo no llevo a pagar el impuesto, directamente no haces nada. sí, no haces nada, no es que le tengas que avisar a FIP, che, no llegué, sino No que me cobres. no me cobres, no me persigas. Es más, muchas veces AFIP manda inducciones, AFIP, ARCA, hoy en día, manda inducciones por el domicilio fiscal diciendo, bueno, sabemos que operaste en algún exchange cripto o en alguna, depositaste en alguna rampa fiat y por ahí no tenés que hacer nada. Simplemente AFIP te dice, sabemos que operaste cripto, por ejemplo. En caso de tener que presentar ganancias o bienes personales, hacelo. ¿Sí? Si no, hay que irlo. Pero, de Claro. vuelta, hay que analizar cada caso. Si vos no superaste los mínimos, no tenés que hacer nada. Salvo que, de vuelta, ya estés Uy, inscrito desde antes. sí, No papá, soy ahí, ni, no sí, soy ni ocupó toda la pantalla, monotributista. es gigante.
Pero es justo lo que tú estabas diciendo, por eso lo puse, pero ocupa toda la pantalla. Dice, bueno, no tengo contador ni nada. Complicado ahí si no tiene contador. Y no Claro. sé cómo declarar bienes personales, que es lo que me dice la notificación que tengo que declarar. By the way, no llego ni ahí a los 290. ¿De dónde puedo sacar además a cuánto compré? Sí, ahí consultar con un contador por las dudas, sobre todo si te están notificando de AFIP. Y 292 millones va a ser aproximadamente este año. El año pasado eran 100 millones nada más. Y años anteriores, mucho menos, muchísimo menos. Hay que ver qué es lo que te están intimando, qué sabe AFIP de vos. Si entran a la página AFIP, en la sección Nuestra Parte, con Quit y Clave, ahí van a ver todo lo que AFIP sabe de ustedes. Lo que consumieron, lo que operaron en bolsa, lo que tienen en billeteras virtuales, bancos y demás. Claro. Que es un poco esto que vos estabas diciendo recién. A varias personas les llegó esto de. AFIP sabe que vos operaste cripto, de alguna manera, ¿no? Em, pero eso no significa nada, no significa que tengas que pagar impuestos. ¿Eh? Por ahí vieron que transferiste alguna vez a una plataforma cripto. Punto. Por ahí la gente sobre reacciona con esto, pero ya o sea, esa es un Sí, poco la pues explicación, ¿no? hay que analizar cada caso. Por ahí, esa persona no llega ni a bienes personales ni a ganancias, o por ahí sí. Por eso siempre tienen que consultar con su contadora para no hacer macana. Claro. Y ahí para entender uno o explicar un poquito más esto del mínimo, o sea, el mínimo es para empezar a pagar impuestos, ¿no? 3 millones de pesos, dijimos, más o menos. Ahora, ¿ese mínimo se Eh, descuenta? Bueno, ponele, yo tengo que pagar sí, 4 sí. millones de pesos. ¿Pago solamente uno porque el mínimo es 3 o pago 4? Sí, no. En la base imponible haces precio de venta, le restás el costo, compraste a 10 mil dólares, vendés a 15.000. Tenés 15.000 menos 10.000, te da 5.000 dólares. Eso lo transformás a tipo de cambio oficial y te da, al momento de la venta, una cierta cantidad de pesos. A eso le restás el mínimo. Y sobre lo que te queda le aplicás el 15%. O sea, el mínimo se resta. Pero se resta Claro, de la base imponible, no del impuesto determinado. claro. O sea, sí, digamos, en la práctica podría ser bastante menos de lo que uno espera, ¿no? Sí, por eso, si lo haces en pesos, compraste a 10 millones de pesos, vendés a 15 millones de pesos, vendés a 15, menos costo de 10, te quedan 5 millones. Le restás el mínimo de 3 millones, simplifiquemos. Te quedan 2 millones nada más. Y sobre eso recién le aplicás el 15%. Claro, pagas 300 lucas por esa ganancia de 5 palos que tuviste. Exacto. El mínimo se resta de la base. Exacto. Claro. Eso en Lo cual ganancias. es, Bienes personales son, suponemos, este año van a ser 292 millones aproximadamente. Vamos a suponer que vos tenés un auto, plata en efectivo, invertís en CDRs y tenés monedas digitales que supone que están grabadas. Si el valor de todos esos bienes no llega a 292 millones, no tenés que hacer nada. ¿Sí? Porque no pagás bienes personales. Vos podés tener inversiones exentas, invertís en títulos públicos argentinos, tenés 500 millones de pesos, eso está exento, no suma la base imponible, no pagás impuesto por eso. Por claro, eso hay y que lo mismo, ver por ejemplo, todos tus bienes. no, y lo mismo, por ejemplo, pasa con tu casa propia. O sea, eso, si tienes una vivienda que por ahí es un activo que vale a mucha plata, eso tampoco cuenta, ¿no? Exacto, eso no es que está totalmente exento, sino que hay un mínimo especial que quizás este año esté cerca de los 1.000 millones de pesos, o sea, una locura, que si no llegás con tu casa a ese valor, la casa no cuenta tampoco. Muchas veces por ahí, hoy en día, como está valor de mercado, un auto vale más que una casa para el impuesto. Claro, que es importante aclarar, digamos, las casas se evalúan al valor fiscal, que por ahí es un Ese chiste en valor algunos fiscal lados, del ¿no? año 2017 actualizado por inflación. Por eso, estamos medio desfasado eso y por eso un auto vale más que la casa, a veces. Claro. Y perfecto. Digamos, ahí entonces bienes personales, vos sumás todo lo que tenés, incluyendo, digamos, todas tus cripto, que ahí sí también pasa esta discusión de si tus NFT cuentan o no. Eh, Exacto. Sí, Bitcoin digamos, incluso, que se puede discutir que está exento. Menos discutible por ahí es si tenés USDT, que tiene colateral, bueno, título de deuda o dólares en un banco. Pero Bitcoin, incluso la propia FIP, hasta el año 2022
desde el año 2019 hasta el 2022, opinaba que la tenencia de criptomonedas como Bitcoin estaba exento porque eran intangibles. Y después en el 2022 cambió su criterio y empezó a decir, no, está todo grabado. Perfecto. Y ahí vamos, de nuevo, un poco lo que estabas diciendo antes, vos haces una declaración, te vas diciendo, che, yo tengo tal cosa, vale tanto, tengo tal cosa, vale tanto, y así sumás todo y tiene que dar arriba de 292 palos para poder pagar algo. ¿Y cuánto se paga en ese caso? O sea, ¿qué tenés que pagar vos por tus bitcoins en Ahí bienes personales? no es tan simple con el 15% de ganancias, sino que hay una tabla de una escala de alícuotas que, bueno, dependiendo lo que tengas, el valor que te dio, la suma de todos tus activos, vas a pagar una alícuota u otra, ¿sí? Lo importante es que desde el año pasado no existe lo que existió hasta el año 2022, tengas en el exterior. Eso, por suerte, con la reforma de mitad de este año se eliminó y ya no existe. En 2022 vos tenías bienes en el exterior y pagabas más que si ese bien hubiese estado en Argentina, por ejemplo. Eso ya no existe más. Es una tabla única para todos los bienes, ¿sí? Claro. Entonces, y vos pagás un porcentaje que va de entre qué montos y qué montos. Digamos, ¿cuál es lo más barato y cuál es lo peor que vos podrías pagar, digamos? No, depende de lo que tenga la alícuota máxima. Si no me equivoco, ahora llega al 1,75%, si no me equivoco. Pero va bajando en los próximos años. Lo que se hizo fue que va a ir bajando esa alícuota máxima. Pero arranca en el 0,5%, para que tengas una idea. Y depende si la persona tiene el beneficio de buen cumplidor o no. Si desde el año pasado, la última declaración jurada, sacó el beneficio de buen cumplidor, incluso puede llegar a pagar hasta la mitad de lo que le da a pagar. O sea, es relativamente bajo el impuesto comparado con ganancias. Y ahí, Marcos, para entender, digamos, ponele que alguien tenga, de nuevo, acá están diciendo en los comentarios, che, están hablando de millones, pero bueno, es justo para dar a entender un poco bien cómo funciona el impuesto. Pero ponele que vos tengas, no sé, 400 millones y que el límite, que el mínimo no imponible sea de 300, para hacer más fácil la cuenta. Eh, Vos ahí tendrás que pagar el impuesto por el porcentaje por 400 millones, o es Por lo que, 400 menos el mínimo. es por lo que excede. Claro, Por ejemplo, para que darte un ejemplo después, si quieres compartimos ¿cómo es? El link con la tabla, pero como te decía, esta tabla va a ir bajando la alícuota de acá a los próximos años, que fue la reforma que se aprobó ahora, pero la del 2023, por ejemplo, arrancaba en el 0,5% y la alícuota máxima era 1,5%. El año que viene, o sea, el 2024, que se va a presentar la declaración jurada en 2025, la alícuota máxima es 1,25%. Y la declaración jurada del 2025, la alícuota máxima va a ser del 1%, nada más. ¿Sí? Siempre sobre lo que exceda el mínimo. Si vos tenías 300 millones, el mínimo son 292 millones, bueno, ahí tenés 8 millones, nada más que es lo que excede. claro, y Y vas a sobre lo pagar el que uno por excede, ciento de 8 millones. sí, que en realidad, por eso después está la tabla, es un monto fijo más esa alícuota sobre lo que excede del piso de la escala. Es un chino, por eso después te digo, compartimos el link para ver el cuadro, que ya digo, es un cuadro que va variando año a año y va a ir, afortunadamente, bajando la alícuota. Sí, ahí lo pasé, digamos, por el chat de YouTube para que lo puedan ver. Pero sí, evidentemente es bastante complicado. Y hay una pregunta que estaban haciendo que creo que es muy relevante, es si tienes un par de puchos en criptoactivos, no hay que preocuparse por la FIP. ¿Eso es Por así? eso, es lo que yo te decía, vos tenés, vamos a suponer que en la moneda digital, como dice la ley, moneda digital, no me gusta el término para nada, pero la ley habla de moneda digital en ganancias, vos tenés, por decir algo, 100.000 pesos en moneda digital. Al vender los 100.000 pesos, claramente en ganancia no vas a llegar nunca a superar el mínimo. Si tenías 100.000 pesos nada más, por más que el costo sea casi cero. Y en bienes personales, si es tu único patrimonio, tu único
activos son los 100.000 pesos o 1 millón de pesos en bienes personales, en moneda digital tampoco vas a llegar a los 292 millones. Por eso lo que te decía, hay mucho pánico sin sentido de las personas que dicen, no, tengo 1.000 satoshi y voy a tener que pagar impuestos. No, si no superás los mínimos, no pasa nada. De vuelta, el mínimo en bienes personales va a ser casi de 300 millones de pesos este año, de activos grabados. Y en ganancias, un poco más de 3 millones de pesos. O sea, en bienes personales es más difícil de pasarlo hoy en día que hace unos años. Claro, sí, que eso de hecho nosotros lo vemos mucho, digamos. Por ahí, no sé, gente con $1.000 en la cuenta y dice, che, no, bueno, pero AFIP, ¿qué hago? Tengo que pagar impuestos. Bueno, no, Sí, tengo cansado. miedo. De vuelta, 292 millones más o menos va a ser el mínimo de bienes Sí, personales. De activos grabados, vos podés tener, como decías, tu casa habitación, que vale mucho, pero no llega al mínimo especial de la casa habitación y tampoco cuenta. Vos podés tener 500 millones de pesos en títulos públicos argentinos y tampoco cuenta. O sea, solo tenés que ver los activos grabados. Podés tener un auto que compraste hace más de 5 años y tampoco cuenta. claro, o sea, hay un poco lo que estaba diciendo justo uno de los oyentes, es más fácil pagar ganancias que bienes personales, digamos, para la mayoría de las personas. Sí, sí, por eso Como que digo, estás más cerca. afortunadamente subieron mucho el mínimo y esta tabla que te digo que año a año va a ir bajando la alícuota, quedó con un mínimo bastante alto. ¿Sí? Si no hubiese habido modificación a mitad de este año, ya te digo, en vez de 100 millones, el año pasado hubiesen sido un poco más de 20 millones el mínimo. Nada. Claro. Y hay una duda que va surgiendo y ya hicieron un par de preguntas en el chat, es, hay un grupo de personas que se les suele conocer como arbitrajistas, tienen por ahí varios nombres, pero mucha gente dice arbitrajistas, que lo que se dedican a hacer es básicamente como comprar y vender, sobre todo lo que es USDT, con pesos, que antes lo compran en un exchange y lo venden a una plataforma P2P, o viceversa, compran P2P y venden en un exchange, y van generando diferencias, sobre todo arbitrando el mercado de cambios, ¿no? Son personas que operan por ahí montos muy elevados, operan como cientos de millones de pesos por mes, haciendo este tipo de operatoria. Esa gente, yo entiendo, tiene que inscribirse en un impuesto especial y tiene como un régimen distinto que, digamos, la persona común que compró Bitcoin subió y ganó plata, ¿no? ¿Cómo sería un poco ese, o cómo Sí, funciona esta gente? de vuelta hay que ver cada caso puntual, pero si es una persona física, como cualquiera de nosotros, que compra y vende monedas estables, esto AFIP en un espacio de diálogo hace un poco más de un año, en octubre del año pasado, respondió la pregunta de cómo paga la compra-venta de monedas estables, pues decimos moneda estable, entre comillas, es dólar contra dólar. Pero AFIP lo que dijo ahí es que se paga el 15% por la diferencia en pesos. ¿Sí? Bastante discutible la opinión del fisco, pero es lo que opinó en este espacio de diálogo del año pasado. ¿Sí? O sea, puede llegar a pagar eso. Claro, o sea, si yo tengo UST porque los compré con pesos para cubrirme la inflación y no hice nada, no pago, pero si me dedico a tradear USDT, pago el 15%. Esa sería la ¿Sí? diferencia. Incluso si vendés una sola vez USDT, según esta interpretación, estás vendiendo moneda digital y por la diferencia en pesos pagarías el 15%. Es Claro, es como discutible, que, pero bueno, es lo que opinó el fisco. Incluso si vemos la página de AFIP, por eso tienen que analizar cada caso puntual y consultar con su contador. En un ejemplo que dio la FIP en numérico, en su página web, se ve que hacen mención a un artículo de la ley, que es el 98, inciso A, donde la alícuota es el 5%. Pero si vos lees la ley, en el artículo 98, inciso A, no existe el 5% para monedas digitales. Está en un decreto reglamentario, no en la ley, o sea, hasta FIP crea confusiones en ese sentido. claro, es, Por eso la ley solo habla uy, del 15%. claro. ¿Y uno se tiene que inscribir en el impuesto antes de pagarlo? O sea, ponerle que yo voy a empezar a hacer este tipo de actividad mañana. ¿Me tengo que inscribir antes o después veo cuánta plata gané y me inscribo en el impuesto? ¿Cómo funciona eso? No, si termina el año y ahí ves que superaste el mínimo, ahí te inscribís y bueno, después presentás la declaración jurada que supuestamente el año que viene se va a presentar en el mes de mayo, la declaración jurada por el 2024. Por ahí vos
vendiste en varias oportunidades en el año y no superaste nunca el mínimo. O sea, no te tenés que inscribir si no superas el mínimo. Perfecto, Y ahí perfecto. Y una preguntan, pregunta. Sí, disculpa, ahí vi por el chat, no veo bien, pero lo vi al pasar. Preguntan por el impuesto cedular. Impuesto cedular, en realidad, se dice impuesto cedular, pero es el mismo impuesto a las ganancias que se liquida de dos formas diferentes. La liquidación tradicional, para decirlo simple, o imposición global, y por otro lado la imposición cedular. ¿Sí? Pero es el mismo impuesto a las ganancias con dos formas de liquidarlo, de acuerdo al tipo de la fuente de la ganancia, si es fuente extranjera o fuente argentina. ¿Sí? Pero no es otro impuesto distinto. Son dos declaraciones juradas del mismo impuesto. perfecto, perfecto. Y hay una duda que yo creo que pasa un montón, esto ya es con AFIP en general, más allá de la parte cripto, pero justo en esta industria hay mucha gente que quizás tiene dinero en cold wallets o que adquirió hace mucho tiempo en cripto, lo tiene en un exchange internacional y fue tradeando, o operó por ahí monedas ilíquidas y ganó plata, y como tiene situaciones quizás un poco irregulares. ¿Por qué no es que fueron y compraron con pesos y los tienen en un exchange y está como todo más armado? Esa gente muchas veces pregunta, che, ¿y yo tengo que declarar, no tengo que declarar? Si no declaro, ¿qué pasa? Como que ese qué pasa, bueno, obviamente se entiende que es una falta, pero ¿podrías dar un poco con más detalle como cuál es como el lado B de no hacer las cosas bien, digamos? Sin asustar a nadie, Vamos, pero para entenderlo. vamos a suponer que alguien no declara la tenencia de cripto. Lo más simple, tenencia de cripto o tenencia de cualquier otro bien, ¿sí? Que quizás hizo trabajos, cobró en negro y lo tiene en negro. Bueno, dejando de lado la evasión impositiva de no haber pagado los impuestos correspondientes, que después, obviamente, si el fisco lo detecta, puede cobrar los impuestos que no se ingresaron en su momento, más intereses. Hay que ver el monto evadido. La ley penal tributaria es muy bajo el monto. eh, Ahora lo quieren modificar, pero bueno, sigue siendo muy bajo el monto. Dejando de lado toda la penalidad que puede sufrir la persona, esa persona que tiene, vamos a suponer, por decir algo, valor de un auto, $10.000 en negro, no va a poder ir y comprarse el auto porque es un bien registrable y no va a poder justificar el origen de los fondos, básicamente. No va a poder usar eh, esos fondos en negro que tiene para adquirir un bien registrable, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, supongamos, estuvo el blanqueo ahora, ¿no? Pero Por eso el ponele que blanqueo, por eso muchos entraron al blanqueo, justamente para poder tener fondos en blanco, digamos, para comprar un auto, una casa o usar los fondos con más libertad. claro, sin tener que andar persiguiéndote si pasaste la tarjeta o lo que sea, como que estar un poco más Imagínate, tranquilo. sí, imagínate por ahí alguien tenía el mínimo del blanqueo para no pagar impuestos eran $100.000. Alguien tenía $90.000, que es el valor por ahí en algunas ciudades de un departamento. Y esa persona podía ir y comprar con $90.000 en negro un departamento. Ingresaba el blanqueo, a esta amnistía, entre comillas, fiscal, y con eso podía tranquilamente justificar la compra del departamento. Claro. Y ahora yo creo que una duda que surge, que hay bastante, al menos me la han preguntado a mí, es, ponele que vos te olvidaste de entrar al blanqueo, o no sé, te enteraste tarde, o no tenías ganas, o bueno, lo que sea, pero tenés cripto. Esas cripto, y ahora tenés un monto significativo. ¿Querés usarlas para justificar? Porque, por ejemplo, ahora va Bitcoin a $150.000, ojalá, los vendés, tenés plata y te querés comprar una casa. ¿Cómo podés hacer para justificar si no entraste al blanqueo? ¿Se puede o es totalmente Y ahí imposible? está complicado, hay que ver de vuelta cada caso puntual. Quizás tengan que presentar declaración jurada rectificativas, ingresar a una moratoria, si es que existe, para pagar todos los impuestos que no se pagaron en su momento, de acuerdo al origen de sus fondos. Pues los fondos los adquirió por, no sé, era freelancer, trabajaba para el exterior y no declaraba lo que ganaba, por ejemplo, por decirte algo. Hay que ver cada caso puntual y ver la estrategia para declarar todo y, bueno, que pague los impuestos que no pagó para tener los fondos en blanco y en regla. Claro, pero básicamente vamos el blanqueo que te permitiera regularizar, pedir perdón a la FIP de una forma barata, o sea, pagando cero hasta $100.000. Lo que si no entras Lo que al tenías blanqueo al te treinta y pasa uno es, de diciembre pasado. claro, si no entraste,
se puede igual, no es que tipo, es imposible blanquear, pero te va a salir bastante más caro. ¿Sabes? Sí, tenés que pagar los impuestos que no pagaste en su momento, para explicarlo simple. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, y eso obviamente hablen con un contador, hablen con Marcos o alguien para que los asesore, porque todos estos temas tienen un montón de, como de letra chica, de peros, de opciones, de posibilidades de hacer cosas. Es muy amplio todo lo que sea impuestos en Argentina realmente. Exacto. Perfecto. Estoy ahí revisando las preguntas. Nosotros ya, Marcos me pidió que terminemos más o menos por esta hora, así que si quieren aprovechar a preguntar algo, es el momento. Mientras voy a ir revisando a ver si hay algo que no hayamos respondido. Eh, Como para poder ayudarlos con su situación fiscal. Bueno, precio para tener a Marcos como contador. Ahí yo pasé las redes de Marcos si lo quieren contactar en Twitter. Eh, Caso, bueno, minería no es el 15%, ahí estoy viendo el chat. Minería en ganancias, vamos a poner una empresa, o mejor dicho, una empresa no, para no complicarla tanto, una persona, cualquiera de nosotros tiene equipos minando, prueba de trabajo. En ese caso, puede pagar por una escala progresiva de alícuotas que puede llegar al 35%. ¿Sí? Hay que ver si no puede ser monotributista y pagar menos si es muy chico como contribuyente. Pero bueno, lo peor que puede pasar es hasta un 35% de alícuota, no es el 15%. El 15% es por venta. Perfecto. Y una duda que ponían es, bueno, está esta pregunta que no entiendo el contexto, pero si te transfieren mucho cripto, si ponen que recibes 10 bitcoins por accidente, ojalá que alguien tenga esa suerte, pero 10 bitcoins por accidente en tu wallet, Te lo ¿tenés que pagar impuestos regalaron. por eso? Vas por la calle y te encontrás un fajo con $10.000, vamos a suponer. Te lo encontraste. Es muy difícil después que lo puedas justificar, pero bueno, puede ser. Si no Claro, hiciste, o sea, si es incluso la donación no paga impuesto. O sea, no paga impuesto a las ganancias. En provincia de Buenos Aires sí hay un impuesto a la donación. Pero si vos, Santo, me donás o algún familiar te dona dinero, cripto, lo que sea, la donación en sí no paga impuesto a las ganancias. claro. Después, obviamente, bienes personales, sí, si lo tenés al 31 de diciembre. Bien, y una pregunta ahí que acaban de hacer que se me pasó, pero es realmente muy buena, es ¿qué pasa con las cripto que vos tenés en rindiendo? Por ejemplo, nosotros en Let's Fit, si tenés USDT, te pagamos el 4.2, 4.3% anual más o menos. Todos los días vas recibiendo unos USDT. Sí. ¿Eso El paga? ¿Eso es rendimiento ganancia? puede llegar a pagar hasta el 35% por una escala de alícuota. Claro, o sea, eso va por otro lado. No, no va por No este va al 15 que 15, hablamos, sino no va que, por bienes personales, va por otro lado distinto. exacto, que, ya digo, puede llegar al 15. Perfecto. Así que eso, si vos resiste, ganaste mucha plata. De nuevo, acá también aplica un mínimo. O sea, si ganaste $200 por rendimiento, no pasa nada. Pero si ganaste mucha plata por rendimientos, más de 3 millones de pesos, te convendría hablar con tu contador o con un asesor para ver qué hacer, ¿no? Exacto. Perfecto. Y ya como última pregunta, para no robarte más tiempo, Marcos, creo que realmente estuvo muy bueno este consultorio de contables. Hay pregunta vos si intima a FIP por email sin el nombre de uno. O sea, te No, puede llegar fíjense, un mail de AFIP hay un diciendo, montón ¿cómo es? De intentos de estafas por mail. Siempre verifiquen el domicilio fiscal electrónico en la página entrando con quit y clave. claro, o sea, no te va a llegar un mail de AFIP diciendo debes 2 millones de pesos. Tenés que meterte a la página AFIP y ver que esté todo ahí. Exacto. Claro. Sí, bueno, tengan cuidado con eso, probablemente es una estafa, probablemente te quieran robar tus contraseñas o directamente quizás pedirte plata. Bueno, tengan mucho cuidado con eso en términos generales. Bien, ya Exacto. con todas estas preguntas respondidas y toda esta explicación, mini resumen, impuesto a las ganancias, 3 millones de pesos de mínimo, bienes personales, 292 millones de mínimo en teoría, hay que ver qué pasa este año. Son los impuestos que aplican a tener criptomonedas en Argentina. Con Exacto. este resumen, cualquier consulta que tengan, obviamente pregunten a un contador experto como Marcos Ocaro, lo pueden encontrar en sus redes, que son @Marcos Ocaro en Twitter. No se manden por su cuenta con todo lo que sea impuestos, es ideal asesorarse, van a tener probablemente mejores resultados si van a pagar menos si van con un contador, que si lo hacen por su cuenta.
Siempre tengan en cuenta los impuestos al momento de empezar, especialmente empezar a operar montos más grandes. Si ya tienen un capital de 10.000, 20.000, 50.000 dólares, empiecen a considerarlos. Antes de eso probablemente no les aplique. Así que bueno, ya con esto para cerrar, quería agradecerte, Marcos, por participar, por toda la info que nos brindaste. Quería agradecerle a todo el mundo también por haber participado, por preguntar. Esto va a quedar grabado, va a quedar en un diferido de YouTube para que lo puedan ver. Así que ya con esto, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Santos y bueno, nos estamos viendo. Suerte a todos. Sorde, saludos.